empezar el programa de hoy poniendo la mira sobre el escenario que fue noticia en estos últimos días, horas, y que lo es hasta el momento, porque se iba a anunciar una nueva ocupación, al final se decidió que no. Fuego cruzado entre trabajadores sindicalizados y autoridades. Me refiero a la UTU. Repasemos la información. La Asociación de Funcionarios de UTU ocupó este lunes la sede del Instituto Tecnológico Superior, donde se estaba realizando la jornada de elección de horas docentes. Al grito de carneros, desclasados, caníbales, recibían a los docentes que se acercaron al instituto a inscribirse. La ocupación se dio en la mañana y tras instancias de diálogo para que se retiraran y permitieran el acceso a quienes quisieran inscribirse, lo hicieron. Pero después del mediodía volvieron a ocupar y allí intervino la Guardia Republicana para concretar el desalojo. Para evitar un nuevo ingreso, la policía formó un cordón al frente del instituto y asegurar así que los ocupantes no cortaran el paso a los otros docentes que querían inscribirse, muy superiores en número. La elección de horas se realizó, aunque con atrasos debido a esas instancias de ocupación y desalojo, y este martes vuelve a repetirse. AFUTU anunció primero que hoy volvería a ocupar el ITS, pero luego precisó que realizaría una jornada de agitación y propaganda en las puertas de ese centro y del Instituto Superior de Brazo Oriental, los dos lugares seleccionados para la elección de horas docentes. Más allá de poder profundizar un poco en las medidas y en las razones que llevaron a esta instancia, que obviamente es lo importante analizar, el comportamiento sindical de estas últimas horas, de ayer, me gustaría una reflexión y por supuesto aprovechar que tenemos a una sindicalista en el panel para que haga su interpretación o su lectura. Todo depende, porque viste que a veces soy sindicalista y a veces soy panelista, tengo que diferenciar el rol. No, obviamente es muy difícil hacer una evaluación de este tipo de situaciones. Las medidas sindicales le duelen a cada trabajador que toma la resolución de paralizar, implica descuento del salario, y bueno, y estas son medidas obviamente extremas, ¿no? Cuando vos llegás a la ocupación es porque ya no tenés otra herramienta para reclamar sobre lo que está planteado arriba de la mesa. La situación de la UTU ahora es una situación complicada y hay visiones encontradas Pero no te me vayas por las ramas. Después vamos a los contenidos y a las razones que llevaron a esta ocupación. Pero ocuparon, desocuparon, volvieron a ocupar, acusan abuso o exceso policial, iban a volver a ocupar hoy, deciden al final que no. Esa conducta. Sí, está dentro de las posibilidades. O sea, muchas veces nosotros a partir de no poder ocupar, porque a ver, esto no lo modifica la LUC, claro, ¿no? Por eso, ejemplo, las posibilidades no se puede ocupar. Los trabajadores públicos ya teníamos la prohibición de ocupar nuestros lugares de trabajo. Lo que sabemos es que si lo ocupamos nos van a venir a desalojar. Eso ya existía hace mucho tiempo y ha sido cuestionado por un montón de colectivos de trabajadores. Está dentro de las reglas del juego la posibilidad de que te desocupan, volvés a ocupar. Lo han hecho un montón de sindicatos. Yo creo que lo más doloroso en esto es el enfrentamiento entre los trabajadores. A mí, por lo menos, es lo que me genera mucho dolor porque en este caso son muchos los trabajadores que están en oposición a las definiciones del sindicato y bueno, ves una clara división de lo que son las decisiones que se vienen tomando, ¿no? Pero más trabajadores que después se vuelven a ver las caras. Sí, claro, son compañeros. ¿Cómo volvés para atrás después de un caníbal, desclasado, carnero? ¿Cómo se vuelve para atrás? Es difícil. Es difícil, yo creo que ahí tiene que necesariamente el sindicato hacer un trabajo de cómo convences a los trabajadores de formar parte de la herramienta, de formar parte de la discusión, porque si ahí hay un montón de trabajadores que no están de acuerdo, por ejemplo, con la medida de la ocupación, ¿cuál es la forma? Yendo en contra de la medida que tomaron quienes tomaron la resolución o participando dentro del sindicato, dando la discusión y quizá ganando con otra propuesta de otra forma llevar adelante. Yo soy una convencida de que si vos tenés diferencias en un lugar, la forma en la que vos tenés la posibilidad de modificar esas diferencias y que vayan hacia lo que vos querés plantear es desde adentro.
Entonces, este tipo de situaciones se dan porque muchas veces la gente o no se afilia al sindicato, o se desafilia, o no participa. ¿Pero hay que o... estar 100% de acuerdo con lo que No. una dirección de un sindicato decide? No, porque esto en realidad se resolvió en asamblea. Entonces, si todos esos trabajadores que fueron a elegir horas Sí. participaran de la asamblea, quizá era otra la resolución de la asamblea y no tendríamos ese enfrentamiento que tienen los trabajadores. Porque, a ver, hoy está esta situación arriba de la mesa, pero cuando está la otra situación de que los trabajadores organizados conquistan cosas, todos esos que van hoy y boicoteando la medida que se resolvió en asamblea, renuncian a esos beneficios y logran conquistas salariales, beneficios para los funcionarios. Generalmente nadie renuncia a las conquistas. Entonces, por eso digo, yo soy una convencida que en los colectivos, si vos tenés diferencias y si hay una gran cantidad de trabajadores que tienen diferencias con la conducción o con las resoluciones, la forma es participando. Todo lo contrario a lo que generalmente se hace. Vos tenés diferencias en el PIT-CNT, tenés que estar dentro y dar la discusión, el debate y buscar modificar las mayorías. Si es en un sindicato, lo mismo. Bien. La forma es participando, ¿Y dando qué el pasa debate si y estás de proponiendo? acuerdo con los reclamos y los planteos del sindicato, pero en realidad no te gusta ir contra las leyes y no te gusta tener que ser después desalojado por la fuerza policial? Y lo que pasa es que en realidad es este debate de si la ocupación sí, la ocupación Pero es no. que no es debate como ya hoy, está por ley que no se puede. Pero también los públicos lo teníamos antes. Pero en realidad vos ocupás la oficina, te desalojan. El tema es cómo te parás ante el desalojo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos muchísimos desalojos muchas veces. Jamás nos quedamos cuando nos vinieron a desalojar. Yo no quiero tener ningún compañero lastimado porque se pelea con la policía o porque lo que sea. Entonces, nuestras resoluciones siempre van por el lado de estamos, ocupamos, generamos el hecho político, damos una conferencia de prensa, pero cuando viene la policía a desalojarte, te vas. O sea, la vuelta a ocupar La vuelta a ocupar... no te parece razonable. La vuelta a ocupar, si es con estas mismas condiciones, ocupo, me desalojan y me voy, yo en realidad lo comparto como parte de la posibilidad de la medida. Bien. Y lo hemos hecho en realidad. Te desalojan, vos te vas pacíficamente, volvés a ocupar, volvés a poner el tema arriba de la mesa y tenés la posibilidad de denunciarlo. Yo sé que esto genera que hay gente que te dice estás violando la ley, no puedes ocupar, no es parte del derecho a huelga. Bueno, esa es otra discusión. Pero si vos en realidad lo haces con estas características, realmente no perjudicás absolutamente a nadie. Bien, ¿qué pensás vos, Fer? Yo creo que, como bien tú decías, acá hay dos aspectos. Por un lado, los reclamos de fondo, sí, que que creo después que vamos a ir, ahora sí, después vamos sí, a ir. de acuerdo. Y otra cosa es esto que estábamos viendo, esta situación que siguió. Yo creo que acá estamos ante formas de entender el relacionamiento con el otro, con el compañero. Nosotros acá tenemos un reclamo por parte de un grupo de trabajadores que puede ser legítimo o no, eso se puede discutir, pero estamos respetando y sus compañeros están respetando su reclamo. Pero por otro lado, ese mismo grupo de trabajadores no están respetando la postura y el derecho de sus otros compañeros, que es como decía Valeria, son sus compañeros. ¿O qué estamos hablando? ¿Que hay trabajadores de primera y de segunda? ¿Hay compañeros de primera y de segunda? ¿Hay compañeros que si no hacen lo que yo, si no hacen lo que yo quiero, no los respeto, les grito cualquier disparate, no les doy las garantías también de manifestar lo que ellos piensan y lo que ellos sienten? Yo creo eso, que acá hay formas de entender cómo relacionarse con el otro. Por un lado están los que respetan la discrepancia y nos relacionamos y conversamos en esa No, porque más discrepancia. una cosa es cómo como colectivo te enfrentás a la autoridad. Pero después está el cómo como colectivo te manejás entre Con tus pares, compañeros, ¿no? exacto. Bien. Pablo. Yo siempre lo dije, acá hay algunos sindicalistas, no todos, algunos sindicalistas que si no se hace su voluntad dentro de una resolución de un gremio, tenemos esto que acaba de suceder ahora. Esa es la realidad. Hoy Valeria hablaba del tema de las asambleas. Sí, capaz que no asisten en las asambleas. Todos sabemos cómo funcionan las asambleas de los sindicatos o de la gran mayoría de los sindicatos. Son horas de discusión para lograr llegar a la plataforma que viene ya de arriba y está impuesta que tiene que votarse de esa manera. Así que a mí con que el tema de que van o no a la asamblea, esa no camina porque no la veo por eso. ¿Sí lo legitima la asamblea? Sí. La forma de cómo se resuelve la asamblea para que se llegue a una postura es una cosa bien diferente que la podemos discutir en otro momento. Ahora bien, esto que vimos acá es un capricho de determinados sindicalistas de la educación que no empieza hoy. Esto se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás, con determinado tipo de palos en la rueda porque son las alas más radicales dentro del gremio de la educación. ¿Qué termina en esto? Termina en que un grupo minúsculo de docentes que están en desacuerdo con
el tema de la asignación de horas y demás, y no de ahora, sino que de hace mucho tiempo atrás, que podemos ver después el tema de la asignación de horas. Sí, cómo porque es. más que asignación de ¿Ah? horas, esto tiene que ver con qué grupos se mantienen. No, sí, no, pero viene con todo, porque viene la asignación de horas porque dice que hay menos grupos y más grupos, eso lo podemos discutir ahora después. Sí, espera, después lo vemos. Claro, pero la realidad acá es que la gran mayoría fue a elegir las horas. Y un grupo minúsculo no solo ocupó una sola vez, sino que se burló de la autoridad, la ocupó otra vez más y la ocupó otra vez más, en perjuicio de la gran mayoría que quería ir a la selección de horas. Eso es lo que se ve acá. Y los gritos de Carnero, Cavernícola y no sé qué otros disparates más que se están diciendo es producto de la frustración de que una medida que se quiso imponer por unos pocos, en definitiva no tuvo el resultado que estaba buscado. Esa es la realidad y es lo que se vio acá. No existe que un gremio tome un gremio, determinados sindicalistas tomen una resolución, porque no es todo el sindicato, si no, no estarían yendo No, a en elegir horas. realidad es el sindicato. Nada más, está, el el sindicato, entre comillas el sindicato, toma una resolución de ocupar, sabiendo que lo que se está buscando acá es que vayan las cámaras, que muestren y que filmen cómo está ocupado, que viene la policía y los desaloja, y una vez que tienen esa repercusión, ocupen 2 veces más. No tiene sentido. Lo que pasa es que están tirando de la piola con las autoridades porque saben que si hay un exabrupto por parte de la policía, que lamentablemente en algunos casos debería de haberlo porque es inconcebible que vos cometas una ocupación que es ilegal y le hagas 3 veces en el mismo día y continúes insistiendo con eso, que no exista nada de esto. Entonces, en definitiva, lo que buscaron acá es generar un hecho de violencia que no lo pudieron generar. Esa es la realidad. Bien, Pepe. De estar vivo, José Elías estaría tomando la cabeza en estos momentos por el error estratégico que está cometiendo el sindicato, porque la tarea de un sindicato, además de la defensa de sus trabajadores, es acumular. Y yo la verdad que no creo que después de estos episodios se pueda llevar gente a la causa que entiende el sindicato es mayoritaria. Porque si vos le decís a alguien Carnero y todos los epítetos que escuchamos, de verdad que es muy difícil y es algo que nunca voy a entender, sea a nivel de sindicatos, a nivel político, a nivel social, cómo insultando a alguien vos pensás que después lo voy a tener conmigo. Yo creo en el diálogo, creo en conversar, creo en hablar, y más entre pares. Por eso el error estratégico está fundamentado en que esto divide la interna de un sindicato, divide, si querés, porque seguramente muchos no deben estar afiliados de lo que ingresaron en el día de ayer por el reparto de horas, pero vos lo podés tener en algún momento contigo. Después de esto es muy difícil. Entonces me parece un error estratégico clave, fundamental, que creo que de verdad muchos sindicalistas con canas a esta hora estarían diciendo, le están errando, muchachos, en esto le están errando. Después... Pero pará, Valeria Caras no tiene, pero no la escuché decir que le estaban errando. Bueno, es su opinión y está bien, y la No, respeto, por supuesto. En realidad no es que no le estén errando. Yo lo que digo es que volver después de esto es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Claro, es difícil Después por lo ellos evaluarán si le No, por erraron o no supuesto. con el resultado. De Está lo bien, que- es un análisis que me permito hacer desde Está el bien, punto de vista perfecto. periodístico, si querés, de cómo veo las cosas. Después que el sindicato vaya a realizar reclamos, que ocupe sabiendo que no puede ocupar, y eso está claro, bueno, forma parte también, si querés, en este caso, más de la táctica que de la estrategia. De todas maneras, el tema de fondo es otro, y es el que vamos a tocar más adelante. Sí, la última, antes de entrar al tema de fondo. ¿Esto tiene cara de 27 de marzo? Todo tiene Bueno, cara de 27 de marzo en este país hoy en día. Yo soy de las que cree que tenemos que intentar politizar en el sentido de en vista del referéndum todo, pero en esto me permito preguntarme si no tengo que ponerme los lentes y sí, a ver, ni que hablar que analizarlo con una perspectiva de que estamos frente a un referéndum y que este sindicato es central en el actuar de quienes intentan derogarlo. Pero cuando se está discutiendo la dirección de la educación en este país... Por eso. ¿ah? Y están de punta los sindicatos de la educación con el tema que regula en la LUC la gobernanza de la educación, esto es un fiel reflejo de, en realidad, que la educación cambió y la dirección cambió. Porque si vamos al fondo de la discusión, de lo que se está discutiendo con referente a la asignación de horas, etcétera y demás, el planteamiento que hacen los gremios, yo en este caso en particular, yo sinceramente no lo entiendo. Lo analizo, lo leí hoy a la mañana y no lo puedo entender. Y los escuché y no lo puedo entender. Que se pretenda, que se creen grupos porque sí, porque capaz, que se asignen horas porque sí, porque se van a crear determinados grupos, que se está suponiendo que eso va a suceder. Yo la verdad, sinceramente, no lo puedo razonar. Que se hable de que se van a quedar sin educación y sin continuidad determinados estudiantes de la UTU porque no se están generando grupos, si todavía no sabemos que se están generando. Pero aparte, esto no es de ahora.
Esto no sucedió ahora, porque yo recuerdo en el 2017, 2018, cuando las mismas autoridades del sindicato de la UTU decían que de pronto había en el 2017 4.000 estudiantes que se quedaron sin cupo porque no había más lugar. El año anterior creo que fueron 1.800 o 1.700 aproximado, no redondo estoy hablando. Y yo no veía que ocuparan locales una, otra vez y otra vez también. Entonces, la única conclusión lógica que se me ocurre acá es lo que estamos hablando de ahora. Esto es contra la LUC, contra el articulado de la gobernanza de educación. Y como un medio para poder justificar su reclamo, pone la asignación de horas. Acá alguien me dice, señora Ripoll, no tiene razón, y menos en un gremio donde la gran mayoría no está sindicalizada. La asamblea no representa a la mayoría. Es que el problema es de los que no están sindicalizados. En realidad, si el sindicato no te representa, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y si la mayoría no están sindicalizados, es involucrarte en el sindicato, y si la mayoría realmente no está de acuerdo con esta dirección sindical, con su correlación de fuerzas va a modificar quién es hoy la representación del sindicato. Y ese es el gran error. Si vos no ocupás los espacios para modificar las resoluciones con las que no estás de acuerdo y entendés que hay una mayoría que no está de acuerdo, lo que tenés que hacer es formar parte de esas discusiones y modificar las correlaciones de fuerza. Eso pasa en todo ámbito sindical donde los trabajadores debaten, porque, a ver, es muy difícil solamente hacer un análisis de un sindicato porque toma una medida sindical y pasa este tipo de cosas. Los sindicatos, en realidad, quizá alguno no lo comparta, ¿no? Para mí los sindicatos son fundamentales en la vida de un país democrático. Los sindicatos son necesarios. Los sindicatos representativos. Bueno, ¿y cómo lo haces representativo? Con la gente participando y tomando decisiones. Pero Valeria, para eso, si yo integro, porque yo puedo integrar un sindicato no sé, en una empresa donde hay 100 trabajadores con 5 personas. Sí. Y ese sindicato no es representativo. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿De los 5 que lo integran o de los 95 que no? No me pueden obligar a mí a pertenecer a ningún tipo de sindicato. Pero si tú no participás del sindicato... La responsabilidad... Si tú no participás, Pablo, en realidad no podés después decir no me represento, no es representativo. Tú elegiste no estar y es el sindicato que se conformó con quienes quisieron conformar. Una minoría no puede tomar una decisión por la gran mayoría. ¿Entendés? Y arrogarse que es el gremio de los docentes de la UTU, cuando en la realidad no es así. La responsabilidad es del sindicato que tiene que preocuparse de tener más adeptos a su sindicato. Sí, claro. Y si no decir que son la mayoría. Te digo, es de los dos lados. El sindicato, no es de los dos lados. El sindicato debe procurar tener la mayor cantidad de compañeros. Yo no estoy obligado a afiliarme a nada, no es de los dos lados. Pero si vos me estás diciendo que el sindicato tiene que procurar tener mayores cantidades de adeptos. Para arrogarse la representatividad. Nada más. Si no quiere, no lo hace, pero no puede salir a decir que es el sindicato de tal o cual empresa o gremio. Es el sindicato del gremio. Después, pero no tiene representatividad. ¿Cómo se toman las resoluciones o cuántos son afiliados o no? Eso ya es decisión de los trabajadores de ese sector. Está bien, pero no te arrogues que sos representante de... ¿Y sos el sindicato que está? No, claro, Pablo. Una cosa es que seguramente el sindicato... Está convalidado en la ley de negociación colectiva el rol de los sindicatos. Una cosa es que el sindicato... No me peguen todos a la... No, una cosa... Péguenle de a uno, por favor. Una cosa es que todos los profesores de UTU no pertenezcan al sindicato y otra cosa es que 20 profesores de UTU creen el sindicato, hagan una asamblea y 18 voten. Entonces, esa asamblea es representativa del sindicato. Claro. No será representativa del otro grupo. Pero estoy de acuerdo. En la realidad de la vida, en la realidad de las cosas, no es representativa. Del sindicato sí, no de los profesores. Yo he tenido reuniones pocas, pero alguna he tenido en el ministerio por mis funciones profesionales y he estado enfrentado a determinados problemas bastante grandes en lo cual el ministro de Trabajo de la época decía es un sindicato representativo. O decía, no, sabe que no es un sindicato representativo. Pero es como lo autopercibe él, está bien, bueno, pero no es la realidad. Por algo hay reglamentos, por algo hay... Y en esas evaluaciones también entran las cuestiones políticas, pero a lo que... Claro. Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ya venimos, ¿eh?